Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia y los saludo para enseñarles aquí un nuevo tutorial. En este momento vamos a hacer un llavero muy lindo de ballenita. Hace rato no andaba por aquí, pero ya vengo con la edición de llaveros. Tenemos el llavero de estrellita que les dejé la semana pasada y ahora tenemos este súper sencillo. Vamos a hacerlo en color azulito y les muestro cómo queda lindo para llaverito. Solo necesitas lana, una aguja para esa lana. Necesitamos hilo de color negro, relleno y aguja lanera. No necesitamos nada más. Así que vamos ya con todo el paso a paso para esta linda ballenita. Y para esta hermosísima ballenita voy a estar utilizando esta lanita. Ya sabes, tú puedes utilizar la que quieras. Esta es Balloon Amigo, que es algodón. Y voy a utilizar una aguja de 2.5 milímetros. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, que ya lo tienes aquí en mi canal, mucho más despacito por si no lo sabes hacer. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. Y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tú eres principiante, es mejor que marques siempre tu primer punto, que en este caso es el primero que hiciste en esta fila. Ahora sí, vamos a cerrar el anillo mágico jalando de la hebra más pequeñita y acercando un poco este último punto al marcador de punto. En la siguiente fila vamos a hacer un aumento en cada espacio. Eso quiere decir 2 puntos bajos en un solo espacio. Entonces, en este donde estaba el marcador de punto, hago 1 y 2. Y vamos a marcar. Y así vamos a seguir tejiendo 2 puntos en cada espacio. Es decir, un aumento en cada espacio para al final tener 12 puntos. En la tercera fila vamos a hacer un punto bajo en el primer espacio y a continuación un aumento. Entonces toda la fila la vamos a hacer igual, un punto bajo y al lado un aumento. Al final vamos a tener 18 puntos. Cuarta fila, vamos a hacer ahora 2 puntos bajos. El primero y lo marco, hago el segundo y en la siguiente aumento. Y esa va a ser la secuencia que vamos a hacer toda la fila. 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento. Así vamos a repetir por toda la fila y al final vamos a tener 24 puntos. Aquí ya estoy terminando la fila. Listo, con mis 24 puntos. En la fila 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, 5 filas de un punto bajo en cada espacio. Es decir, aquí estamos en la fila 1, 2, 3, 4. Desde la fila 5 hasta la fila 9, vamos a estar tejiendo solo un punto bajo en cada espacio, no vamos a hacer ningún aumento. Vamos a seguir teniendo los mismos 24 puntos en cada fila. Entonces nos vemos al finalizar la fila 9. Una vez con las 9 filas, aquí está la del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. Vamos a empezar la fila número 10 haciendo 15 puntos bajos. 15 puntos normalitos. 13,
14 y 15 puntos. Vamos a hacer ahora una disminución, hebra delantera solamente, bajo, hebra delantera del siguiente punto, traigo, paso por las dos delanteras, tomo hebra y cierro. Esa es una disminución. Un punto bajo, otra disminución, hebra delantera, traigo y cierro. Un punto bajo, disminución y terminamos con un punto bajo. Al final de esta fila vamos a tener 21 puntos. En la fila número 11 vamos a hacer un punto bajo en cada espacio para obtener los mismos 21 puntos. En la fila número 12 vamos a iniciar haciendo 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Después de los 12 puntos hacemos lo mismo que en la anterior. Disminución un punto y disminución otro punto, es decir, 3 veces. Entonces, disminución un punto sería la primera, disminución un punto la segunda y disminución un punto la tercera. Siguiente fila, un punto bajo en cada espacio. Aquí tenemos 18 puntos. Y 18 puntos. Y nos va quedando la burbujita de la cabeza y vas notando cómo van quedando ya las disminuciones para iniciar con la parte final del cuerpo. En la siguiente fila vamos a iniciar con 11 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. La primera, 2, 3 y debe quedarte un espacio donde vas a hacer un punto bajo. Aquí tenemos 15 puntos y sigue la siguiente fila con un punto bajo en cada espacio, es decir, los mismos 15 puntos. Los llaveritos son súper sencillos de hacer. El de la estrellita que te dejé antes está muy fácil y muy bonito. Este también. Y mi idea es seguir haciendo más videos de tutoriales para llaveros, porque la mayoría de las personas, según lo que he visto yo en clases y lo que me comentan, es que los hacen para vender. Los llaveros se venden muy fácil porque usualmente no valen tanto, a diferencia de los muñecos más grandes. Entonces por eso vamos a echarle más empeño a tener llaveros diferentes para ofrecer a nuestros clientes. Listo, ahora vamos a hacer la fila 16 y vamos a iniciar con 11 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Debes tener los espacios exactos para hacer las 2 disminuciones. 1 y 2. Ahora vamos a rellenar la ballenita . Aquí la dejé por ahí hasta acá de relleno. Ahorita podemos seguir rellenándola más. Esto sobre todo para que no se me venga el relleno entre la lana, la aguja y me quede ahí en el tejido. Entonces vamos a iniciar la fila número 17 con una disminución que vamos a marcar.
y un punto bajo. Esto lo vamos a repetir en total, vamos a hacer 4. Aquí ya llevo una disminución y un punto bajo, van 2, disminución y punto bajo, van 3, disminución y punto bajo, van 4, y te debe quedar un espacio libre donde vas a tejer un punto bajo. Aquí debes tener 9 puntos. Ahora en la fila número 18 vamos a hacer una disminución, la marcamos, 5 puntos bajos y terminamos con una disminución. Aquí vamos a rellenar otro poquito en caso de que lo necesite. Voy a quitar el marcador de punto para poder rellenar porque aquí ya se volvió más pequeñito el espacio. No me entra ni la aguja. Ahora en la fila 19 vamos a tejer un aumento en cada espacio. Al final nos van a quedar 14 puntos bajos. Entonces son 2 puntos en cada espacio. Ahora tengo 14 puntos y esto nos va quedando de esta manera. De estos 14 puntos voy a tejer solamente los 7 primeros de esta manera. Entonces vamos a buscar dónde va bajando la ballenita. Esta es la parte en la que va bajando y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Aquí tengo los 7 puntos. Se me olvidó, pero no olvides marcar el primero. 2, 4, 6, 7 sería este de acá. Ahora, donde está el marcador que fue mi punto 1, voy a entrar y voy a volver a hacer 7 puntos. Entonces este sería más bien así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y justo el del centro 7. De esta manera estamos haciendo las aletas de la colita. Entonces ya hice la primera fila de 7, la segunda fila de 7 y ahora en el siguiente vamos a tejer 3 disminuciones en esos 7 puntos que tenía. Una, dos, y 3. Y vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a cortar y saco hacia arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado. Entonces aquí esta ya está tejida, este punto ya está tejido. Voy a entrar por ahí, ahí fue donde hice la división y simplemente voy a traer hilo de esta manera y lo paso. Y aquí voy a hacer una cadeneta.
Ahora empezamos la cuenta de los 7 puntos. 1. Fíjate bien de tejer todos los puntos, no saltarte ninguno. 3, 4, 5, 6 y 7 al lado de la otra aletica. Nuevamente 7 puntos entrando en este primero que tenemos aquí. O si ya está marcado, ya sabes cuál es. Si no, vamos a contar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este. Siempre se me olvida y lo paso ahora sí. Y hacemos nuestros 7 puntos. Y 7, y ahora las 3 disminuciones. Nuevamente dejamos una hebra no tan larga, cortamos y hacia arriba. Ahora vamos a necesitar la aguja lanera. Yo estoy utilizando una aguja de estas pequeñita, que también es aguja punta roma. Y vamos a pasar por los 4 puntos que debemos tener. Uno que no habíamos tejido más las 3 disminuciones. 1, 2, de esta manera entrando como envolviendo. 3 y 4. Jalamos, hacemos un nudito que quede abajo, así, y luego vamos a entrar por el centro a salir a otra parte. La idea es que este nudito que acabamos de hacer entre por el tejido. Esta hebra que nos quedó en la mitad también ya la podemos meter. Este de perder hebras sí lo hago con una aguja más grande, que es más sencillo. Y hacemos lo mismo que hicimos aquí a este lado. Cortamos los hilos sobrantes. Y así nos va quedando esta linda ballenita. Mira que es diferente a todas las ballenitas que vemos por ahí. Es súper bonita, muy original para tus llaveros. Vamos a hacer ahora las aletas de los laditos y luego vamos a decorar la carita. Ahora vamos a hacer las aletas, que son piezas muy pequeñas. Entonces no las tejas apretadas. Ojalá la ballenita tampoco la hayas tejido apretada. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y 4 puntos únicamente dentro del anillo. Una vez hayas hecho los 4 puntos, cerramos el anillo mágico y vamos a hacer un aumento en cada espacio. Es decir, nos van a quedar en la segunda fila 8 puntos. Dos, 4, 6 y 8. Ya tengo todos los 4 aumentos, tengo 8 puntos al final. Cerremos bien ese anillo mágico y ahora vamos a hacer 2 filas de un punto en cada espacio. Eso quiere decir que si tú no estás usando marcador de puntos como yo, vas a tejer 16 puntos. Si estás marcando cada fila, pues vas a hacer
2 filas de 8 puntos. Hay un momento en el que estas partes tan pequeñitas se empiezan a recoger de esta manera, entonces recuerda darle la vuelta porque necesitamos que el tejido del derecho quede hacia afuera. Una vez hechos los 16 puntos, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio. Entonces entro, traigo y paso derecho. Y vamos a cortar dejando hebra para coser al cuerpo. Listo, ahora necesitamos hacer otra aletica. Y necesitamos hilo negro. Yo estoy utilizando más o menos de este grosor, es como de 1 milímetro. Hilo de color negro para bordar los ojitos. Vamos a necesitar de unos alfileres y vas a ubicarte justo en la parte lateral de la ballenita y en el centro en el anillo mágico. Vamos a contar 4 filas. Esta sería la primera fila. 1, 2, 3, 4. Así que aquí va a ir el primer ojito. Vamos a poner el otro alfiler a 2 espacios, a 2 filas. 1 y 2. Aquí. Y vamos a subir una fila completa. Eso sería aquí. Aquí entonces ya tenemos cómo nos va a quedar el ojito. Necesitamos la aguja lanera y enhebrar nuestra aguja. Voy a cortar un trozo así y enhebro mi aguja, un nudito al otro extremo. Entro desde cualquier parte y voy a salir donde tengo el alfiler rojo. Que el nudo entre. Ahora voy a entrar donde puse el alfiler blanco y voy a salir donde tengo el alfiler azul. Antes de cerrar por completo voy a pasar por debajo de este hilo. Y aquí, como ves, ya me quedó el primer ojito. Voy a entrar nuevamente por donde acabé de salir y voy a salir otra vez por esta esquina. Antes de eso vamos a jalar bien. Ahora voy a entrar una fila al lado, subo medio puntico así y vuelvo a entrar por esta misma esquina. Antes de seguir metiendo la aguja vamos a hacer lo mismo con alfileres a este otro lado. Entonces mira en qué parte del lateral está el ojito y volvemos a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ponemos el alfiler, te vas fijando que quede simétrico. 1, 2, es en este, y subimos 1, así. Ahora sí, lo paso para el otro lado y voy a tratar de salir en este alfiler. Aquí estoy formando la pestañita. Listo, voy a entrar por el naranja y voy a salir por el azul. Nuevamente paso por debajo del hilo. Entro por el mismo agujero que acabé de salir y salgo a la esquina
Aquí hay que templar bien los hilos para que no te vaya a quedar más suelto. Salimos una fila al lado y subimos media filita. Vuelvo a entrar por esta parte. Así ya me quedarían los dos ojitos. Aquí voy a hacer la última pestaña, pero voy a hacer la boquita. Entonces nuevamente me ubico en el anillo mágico y vamos a hacer la sonrisa 3 filas hacia abajo. 1, 2, 3. Aquí. Con los alfileres puedes poner la sonrisa donde quieras, ir marcándola, lo grande que la quieras hacer, siguiendo la línea. Voy a hacerla así de grandecita. Entonces mi alfiler que voy a entrar ahora va a salir por este punto rojo. Quedó la pestaña. Vamos a entrar por el naranja. Ves que estamos haciendo lo mismo que en el ojito. Vamos a salir por el blanco, intentando que nos quede como en el centro. Paso por debajo y así quedaría la sonrisa. Antes de perder este hilo, como siempre, vamos a hacerle un nudito y vamos a entrar por el mismo agujero que acabamos de salir, y yo siempre salgo lejos. Que entre el nudo y así quedó la sonrisita. Y ahora vamos a ubicar las aletas a los lados. Estas no llevan relleno. Y las aleticas vamos a ponerlas en esta misma línea de las otras aletas de atrás de la cola. Y las tengo más o menos a una distancia de 2 puntos del ojito, de donde termine el ojito. Las pongo así con alfileres para que no se me vayan a correr mientras voy cosiendo. Ahora para coser vamos a hacer costura invisible. Entro por el cuerpo, salgo al lado, solamente estoy pasando por debajo de una fila. Con esta aguja más pequeñita es un poquito más difícil, pero me gusta más. Ahora entro por la aleta, justo por donde había acabado de salir la hebra. Entro por la aleta, solo por la hebra de afuera, y otra vez vuelvo a pasar de regreso por la aleta. Entro por el cuerpo, salgo en la siguiente fila del cuerpo, vuelvo a subir por la aleta, justo por la que ya antes había entrado, estoy subiendo. Bajo por esta siguiente y seguimos así haciendo la unión de la aletica, siempre haciendo lo mismo con ese tipo de costura invisible. Siempre estoy entrando 2 veces por cada espacio, tanto de bajada una vez como de subida la siguiente vez. Aquí voy para subida, aquí voy de bajada en este nuevo espacio, paso por la fila, por el cuerpo y en ese mismo de subida. Aquí ya voy a terminar de hacer esta unión. Simplemente hacemos nudito y vamos a esconder ese hilo.
y va para adentro, lo saco al otro extremo y el nudo tiene que entrar. Ya, ahí entró. Vamos a hacer lo mismo con este simplemente lo escondo, miras de dónde está saliendo, como de aquí, y lo paso para el otro lado y cortamos esos hilitos sobrantes. Ahora vamos a hacer la unión de la otra aleta y ya estaría lista. Ya vamos a ver cómo va quedando. Y así ya quedó cosida las dos alitas, y voy a ponerle un poquito de rojito aquí en las mejillas. Voy a utilizar este color, tenía como un fucsia, esto es hilo crochet, y simplemente voy a poner justo debajo de donde inician las pestañas. Entro ya y uno de para aquí, salgo nuevamente en el mismo y le doy otra pasadita, así. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Le damos la formita, como que la mayor cantidad de relleno quede aquí en la cabeza, y así ha quedado esta linda ballenita. Está súper bella. Se me ocurre después con hilo crochet, para que sea más delgadito, le podemos hacer aquí cuerno como el de los unicornios y nos quedaría como un narval muy bonito. A esta voy a ponerle el llavero, así que conseguí este llavero. Este lo vendemos en Crocheteando, y necesito unas pinzas. Voy a hacerlo rápidamente por si no sabes cómo poner llaveros. Luego de que ya esté abierto, vamos a ponerlo en todo el centro, creo que es como este, y vamos a meter esa argollita que acabé de abrir de esta manera, y luego cerramos la argollita. Esta parte que acabé de cerrar le doy la vuelta para que quede en la parte de adentro, así. Y además conseguí este botón también en Crocheteando, y voy a coserlo, este sí normal, con hilo y aguja, para que quede aquí adentro del tejido, para que me quede súper coqueta esta ballenita. Y así quedó con la florecita que le puse. Está súper coqueta esta ballenita, es una hermosura, súper linda, no van a encontrar otra igual, está bellísima. Y aquí la tengo en rosadito. Miren, también otra opción, podemos hacer ballenitas de todos los colores, grises, rosaditas, de cualquier color, blancas. Y les puedes poner todos los accesorios que tú quieras. Además podríamos ponerle unas pequitas por aquí, de la misma manera que hicimos aquí. Le podrías poner unas pequitas de color café, te queda también súper linda, o esta de color blanco, quedaría hermosísima. Espero que te haya gustado, en serio, espero eso, que hagas muchas ballenitas y que vendas muchas ballenitas. Bueno, por favor dale un like a este video y cuéntame cómo te pareció este video de las ballenitas. Están súper fáciles y realmente que valen mucho la pena. Así que nos vemos en un siguiente tutorial con otro llavero hermosísimo en esta secuencia de llaveritos. Bye.